Sofía Burat, que hoy está vía 500, el antiguo léxico radial. Sofía, Sofi, buen día. Bienvenida a la radio. Buenos días, ¿cómo están? Doctora, ¿cómo hola Luis, hola Nati, ¿cómo están? Muy bien, ¿cómo va? Muy bien, acá esquivando el sonda, digamos. Sí, estamos todos tratando de que no nos afecte tanto. Bueno, nos había quedado un tema que ya nos habíamos metido, algo que habíamos avanzado, que es algo que por allí uno no le presta atención, pero hay millones de casos de conflictos entre vecinos, por distintos motivos. La humedad, el auto, el perro, la rama, el grito, la música, el juego de los chicos, infinidad de casos. Bueno, sí, contanos un poquito de qué es lo que ustedes ven desde el estudio en este conflicto entre vecinos. Bueno, mira, para empezar y también poner en tema a la gente, estos conflictos entre vecinos están regulados normativamente en el Código Procesal Civil de Mendoza, en el artículo 218 específicamente, que el tema que nos convoca hoy, en el inciso A, donde habla de las causas que versen sobre conflictos de derecho privado entre vecinos. ¿Qué sucede con esto? Cuando la gente va al estudio, lo que más me pregunta es el tema de los problemas de medianera, de los problemas de humedad y de los ruidos molestos, ¿sí? Son tres temas muy recurrentes que tienen que ver con los conflictos entre vecinos. ¿Qué sucede acá? Cuando nosotros tenemos un problema, por ejemplo, de humedad, que se da mucho más que el problema de las medianeras, sucede que un vecino le está provocando humedad en la pared del otro vecino, ¿verdad? Entonces, nosotros como contrapartida, lo que se le explica a las personas que van al estudio es que nuestro derecho, y en todos los órdenes de la vida, ¿no es cierto?, mi derecho termina cuando empieza el derecho de la otra persona. En este caso, mi derecho termina en los límites de mi propiedad y comienza el derecho en los límites de la propiedad del otro. Si yo estoy provocando un daño en la propiedad del otro, lo que debe hacer el vecino que se ve afectado es tratar de dialogar con el vecino que le está provocando el daño y tratar de llegar a un acuerdo. ¿Qué sucede? Que muchas veces hay problemas entre vecinos más allá de lo jurídico, hay problemas personales entre vecinos. Entonces, cuesta mucho que lleguen a un acuerdo o que el vecino que provoca el daño esté dispuesto a pagar el daño que está provocando en la propiedad vecina. Entonces, si no hay un acuerdo, los profesionales del derecho lo que debemos hacer es, si habiendo agotado todas las instancias del acuerdo para que la persona que provoca el daño se haga cargo de ese daño, se le envía una carta documento con un plazo de 48 a 72 horas a los efectos de que la persona presente los planos de su propiedad, haga saber si tiene las cañerías en mal estado, porque muchas veces sucede que son casas antiguas y las cañerías nunca se cambiaron y son las cañerías viejas, que son las que están provocando la humedad. Y una humedad puede derivar, o sea, puede empezar del otro lado de la pared y abarcar y la humedad puede estar en la otra punta. Entonces, también la persona que provoca el daño debe presentar los planos de su casa, ¿verdad? Entonces, eso se hace a través de carta documento, habiendo agotado todas las instancias del acuerdo, y se le da un plazo de 48 a 72 horas bajo apercibimiento de iniciar acciones legales. Entonces, si no se presenta aún con el acuerdo, aún con la carta documento, bueno, se inicia un expediente municipal. Debe ir la persona afectada al municipio correspondiente al departamento donde tiene su propiedad e informar a la municipalidad que se haga una inspección municipal para que corrobore el daño que se está provocando en su propiedad. Entonces, el inspector municipal va a hacer ciertas visitas que corroboran que el daño efectivamente existe, ¿cierto? Entonces se inicia un expediente municipal y se intima desde el procedimiento administrativo a la parte que provoca el daño para que lo arregle. Entonces ya entra en un proceso, que si bien es un proceso administrativo, es un paso previo a la judicialización. ¿Me va siguiendo, Luis? Totalmente, porque incluso la intención o la tendencia es evitar que estos conflictos avancen en el ámbito judicial y se logre un acercamiento de partes anterior al conflicto judicial. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Si va el inspector municipal
constata que los daños efectivamente existen. Se le dijo a la persona que provoca el daño, usted se le intentó llegar a un acuerdo con usted no quiso, se le mandó una carta de documento, usted no contestó, hemos iniciado un expediente municipal y usted aún así no resuelve el conflicto que le está provocando al vecino, bueno, entonces hay que judicializar, informándole al juez o a la jueza, porque los jueces y las juezas no saben cuál es el conflicto, debemos informarles que se trató de llegar a un acuerdo, que se envió carta de documento, que hay un expediente municipal y solicitamos que el expediente municipal sea incorporado a la causa judicial, y ahí el juez, a través de una demanda, o la jueza, va a determinar que si efectivamente el daño existe, bueno, entonces por orden judicial va a tener la persona que ha provocado el daño resolver el conflicto y pagar los daños y perjuicios por el daño que provocó, por el tiempo que perdió la persona afectada. Y si es necesario, si el vecino que provocó el daño se resiste a abrir la puerta para que se vea por dónde viene la dificultad, bueno, se tendrá que proceder con la fuerza pública, siempre por orden judicial. Nadie puede entrar a un domicilio sin orden judicial, ¿no es cierto? No, seguro. Eso ya lo sabemos. Entonces, eso sería básicamente, pero siempre entendiendo que esto tiene que ver también con los usos y costumbres sociales, ¿no es cierto? Que mi derecho termina cuando comienza el derecho del otro. O sea, yo no puedo ir deliberadamente a afectar la propiedad del vecino. Tengo casos en mi estudio de personas también que han invadido con medianeras que han construido ellos de manera casera. Acá vamos al punto de los problemas de medianeras, que han construido ellos mismos con un albañil, así de modo casero, una medianera, y entonces cuando se le pregunta a la persona que provoca el daño, ¿usted tiene una autorización municipal para hacer esa medianera? No, esta medianera es mía, te dicen. Entonces, bueno, si ponen resistencia, es el mismo procedimiento, no quiere el acuerdo, carta documento, presente los planos, y así sucesivamente. No, y lo que es peor, muchas veces esas medianeras caseras empiezan en una punta y en la otra se meten en la propiedad del vecino 10, 15, 20 centímetros, porque toman mucho mal más las que medidas. eso, mucho más que eso. Yo tengo casos de que han invadido 70 metros. Importante que es importante que la gente sepa esto, los clientes y las personas que están escuchando. Es muy importante que sepan que si la persona ha invadido y las personas damnificadas son poseedoras, solo poseedoras, donde hay solo un boleto de compraventa, donde no hay una titularidad del terreno o de la propiedad, se inicia una acción que se llama acción de despojo. Pero si son titulares, si vos tenés la titularidad, sos el titular, Luis Martínez es la escritura, es el titular de esta propiedad, se inicia una acción de reivindicación de título, que si bien son procesos parecidos, quizás tienen en plazos diferentes y demás, pero eso es importante que lo sepan, porque a veces invaden deliberadamente. Entonces, siempre uno tiene que saber cuál es su derecho. Ninguna persona puede alegar en una audiencia que desconocía el derecho. El desconocimiento del derecho uno de los puntos, una de las bases claves del derecho, que no se puede alegar de conocimiento. Por supuesto, porque si vos no sabes, vas a una profesional o un profesional del derecho que tiene la obligación de informarte en qué situación jurídica vos estás parado. Entonces ahí conoces el derecho. Es verdad que nadie tiene por qué saber los procedimientos y demás, y lo entiendo, pero para la justicia nadie puede alegar el desconocimiento del derecho. O sea que si uno no sabe, debe preguntar y debe informarse para que nosotros podamos probar, porque todo hay que acreditarlo, más allá de que vayamos con la verdad. Me explico. Si no acreditamos esa verdad, ante la justicia, para la palabra no hay nada. No vale mucho si no tenés fundamentos y testimonios, pruebas valederas, concretas. Absolutamente. Mira, esto por un lado lo que acabo de decir, que tramitan por los juzgados de paz. Los que son de ciudad generalmente tramitan en los juzgados de gestión asociada, ahí en la calle San Martín, donde están las cámaras laborales. Pero también tenemos el tema de los ruidos molestos, que tienen que ver con faltas. Otro gran tema. Con el código contravencional. Los famosos ruidos molestos, que son los que perturban el descanso o la tranquilidad pública por que los no ruidos solo queda en música, porque puede ser alguna máquina, alguna herramienta, una moto arreglando, un taller. O por ejemplo,
Claro, o una persona que no